horas de esta tarde fresquilla, pues el hecho de estar aquí ya tiene su aquel, ¿no? O sea, tómenselo como el sacrificio de la semana y así llévenlo como queda, ¿no? Bueno, me pidieron que les hablara de algún tema y pues no sé, optamos por este tema que siempre es bonito hablar de la alegría, ¿verdad? Siempre es bello, ¿no? Y voy a intentar hacer algunas aproximaciones de contenido más antropológico, más que de contenido sentimental, psicológico, sino de todas las raíces del fundamento de la alegría. El ser humano es un ser que tiene una triple dimensión, es un ser memorioso, en el sentido de que tiene un pasado, un origen, es un ser presentivo, es un ser que vive en el tiempo, en el aquí y ahora, en el presente, y al mismo tiempo es un ser futurizo, en la medida que se proyecta sobre un futuro que anticipa. Estas tres dimensiones que tienen que ver con la memoria, con el amor y con la esperanza, dan sentido y explican una de las condiciones esenciales del ser humano, que es la condición histórica y biográfica de la existencia humana. En esta estructura de la existencia se inserta la alegría, coloreando y aportando la luz a los tedios existenciales en los que tantas veces se desenvuelve la existencia humana, ¿no? Es indudable que los que vivimos son tiempos críticos, no necesitamos insistir en ello porque lo son desde muchas perspectivas. Asistimos a un cambio cultural, histórico y a un derrumbe de lo que ha sido el cobijo, el ropaje sobre el que se cobijaron el hombre occidental y tantas generaciones, sin hacer otras valoraciones, simplemente constatando una realidad social e histórica. Son muchas las causas de ello y yo no soy seguramente el más apropiado para hablar de estas cuestiones. Simplemente voy a intentar hacer una aproximación más que tiene que ver con las raíces del ser humano, con los fundamentos antropológicos de lo que estamos viviendo y también de lo que debe ser la alegría, con la perspectiva de la vivencia de la misma en el matrimonio y en la familia. Cuando hablo de la alegría, la utilizaré como no como sinónimo, pero como un término que está en el campo de otro término que es la felicidad, y ambos como expresión de una vocación del ser humano que es la vocación al amor. La alegría tiene unos perfiles psicológicos también y unas figuras afines. La alegría viene de la palabra alegría, viene del latín alacritas, alacritati, significa fuego, vivacidad, ardor. Esta primera aproximación etimológica al término ya nos indica algunas connotaciones de lo que es la alegría. La alegría se la puede definir como un sentimiento de contento y satisfacción interior que se produce como consecuencia o reacción de algo positivo que ha acontecido en la persona. De acuerdo con esta definición de alegría, ya encontramos tres elementos, al menos 4 elementos mejor. La alegría es un estado de ánimo, es decir, una vivencia, es algo subjetivo del sujeto, no meramente subjetivista, sino algo del sujeto. Esa vivencia del sujeto se produce como consecuencia de algo y por tanto hay una causa que la suscita, lo que significa que no adviene por generación espontánea ni sin causa. Tercero, la alegría viene siempre motivada por la posesión de un bien o por la previsión de su posesión o por el recuerdo de haberlo poseído. Cuando hablo de posesión y bien, no lo interpreten en sentido material, sino en un sentido más amplio. Y por último, la alegría tiene como consecuencia el que dilata, colorea y da plenitud y casi da sabor a la vida. La alegría auténtica, en este sentido, tiene que ver con el optimismo, con la satisfacción, con la animación, con el regocijo, con la celebración, con la comunicación.
La alegría sí tiene que ver con aquello que enriquece al ser humano y que da sentido a la vida. Hay algunos términos que también se aproximan a la experiencia de la alegría. Por ejemplo, la ilusión. Julián María dedica un librito muy bonito que es un breve tratado sobre la ilusión y dice que la ilusión es la alegría anticipada de un bien que no se tiene pero que se espera conseguir. Por tanto, alegría y ilusión son grupos que se interconexionan, son conceptos que se interconexionan. Como también, todavía más, con la esperanza. La esperanza y la alegría se retroalimentan. De hecho, la esperanza, de verdad, la verdadera esperanza es causa y es fundamento de la verdadera alegría. Y cuando no se tiene esperanza, es muy difícil vivir la alegría, lo cual hoy es bastante importante en una sociedad que desde tantas perspectivas ha perdido la esperanza. Nosotros esperamos, pero una cosa es la espera, que tiene que ver con el tiempo, y otra es la esperanza. Decía Lenin Tralgo, que escribió mucho sobre estos temas, tiene un libro en concreto que se titula así, Espera y Esperanza. La espera tiene que ver con el tiempo, pero la esperanza no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el sentido de la vida. La esperanza tiene que ver con la plenitud, la espera con el futuro. Pero lo que hay después del futuro sigue siendo futuro, y la esperanza no es solo futuro, sino presente, y tiene que ver con el sentido de la vida. Y la alegría se relaciona menos, bastante menos, con la euforia. La euforia es emoción, la alegría es otra cosa. La euforia es episódica, en el tiempo se proyecta muy poco. Y la alegría, en cambio, es más intensa, de más duración, de más calado. La euforia tiene que ver con el sobreexceso y la alegría tiene que ver con el sentido. Bien, en la alegría también hay una graduación. Por ejemplo, la que media entre ponerse alegre, estar alegre y ser alegre. Ponerse alegre es un efecto brusco motivado por una emoción intensa y pasajera. Me puse alegre cuando ganó el Madrid, o por otras cosas. Estar alegre es, en cambio, algo que tiene que ver más con lo que acontece y se prolonga en el tiempo. Es prolongar afectividad alegre durante un tiempo. Estoy alegre al ver que todas las cosas salen bien y marchan bien, al ver que mi vida va bien. Ser alegre no estar. Ser alegre es no algo que tiene que ver con el tiempo, sino algo que tiene que ver con el ser, con la personalidad. Es un rasgo de la personalidad. Es un estilo de mostrarse ante uno mismo y ante los demás. Tiene que ver con el carácter, con el temperamento y tiene que ver con el estilo de ser. Lo contrario de ser alegres es tener una personalidad triste, distímica, disfórica. Hay un trastorno de la personalidad, que es el trastorno distímico de la personalidad, que se caracteriza, entre otras cosas, por un modo de ser tendencialmente triste o tristón. Bien, el vitalismo, un punto ulterior, una vez que hemos establecido algunos términos con los que de una manera se aproxima la idea de la alegría, el vitalismo y el optimismo es un modo de mostrarse ese ser alegre en la vida. La vida de cada uno de nosotros, la de todos, está marcada por circunstancias de tono muy distinto, unas buenas y otras malas. Se hace de logros y de avatares, de vicisitudes, de aspectos negativos y positivos. Optimista no es un ciego es un ciego, es el que no ve. El optimismo no es aquel que no se percata de lo negativo o que se incapacita para observar lo negativo. Optimista es aquel que se detiene más en lo bueno que en lo malo. Su visión repasa la realidad, pero su retina, su corazón y su cabeza se queda en lo valioso y en lo positivo. Es decir, el optimista es aquel que ha sabido educar su mirada para descubrir lo positivo que se asoma entre las muchas cosas que ve cada día. Alguien dijo que la vida es como un mar, y no siempre el mar está sereno y en calma. Muchas veces, dado que es algo vivo, tiene subidas, tempestades y bajadas, días hermosos. La vida es así. El optimista es aquel que no pierde la calma cuando el mar no está calmado.
y es el que no pierde la calma cuando la vida está incalmada, ¿no? El optimista ha aprendido a relativizar los elementos positivos, negativos, perdón, y a poner su mirada en los aspectos positivos de la existencia humana. Dice San Pablo que para el que cree, todo lo que ocurre para el bien. Dice San Pablo era un optimista. Un optimismo que no se fundamentaba en nada psicológico, sino en su fe, en la creencia de que Cristo vence todo, ha vencido hasta la muerte, y por tanto podemos interpretar todo lo que nos acontece desde la perspectiva de que siempre es para el bien. Como veremos, hay una relación muy directa entre la alegría y el bien. De esto hablaré más adelante. Al matrimonio le viene muy bien el optimismo y le vienen muy mal los pesimismos. Cuando alguien es optimista por naturaleza, siempre encuentra algo por lo que alegrarse. Y cuando es pesimista por naturaleza, siempre encuentra algo por lo que entristecerse. Hace buen día, ya, pero a que se va a fastidiar al lado mismo. Siempre encuentra alguien motivo, ¿no? Digo que al matrimonio le viene muy bien el optimismo, y es muy importante suscitar ámbitos, ambientes, vivencia, climas, hogares cálidos. Hoy hace frío y necesitamos cobijarnos. Fuera, a la intemperie, se está muy mal. Bueno, es un símbolo de lo que le ocurre al matrimonio. Necesita el cobijo y el calor, porque en la intemperie de la sociedad hace mucho frío y se pasa mal. Y uno necesita cobijarse, protegerse. Y el hogar es el ámbito, como decía Chesterton, el ámbito idóneo donde me cobijo. Porque, decía, aunque voy descalzo y siento frío, estoy tan cálido en el hogar. Las familias tenemos que ser hogares cálidos, y la calidez del hogar pues se visibiliza, entre otras cosas, en un ambiente alegre, ¿no? Alegre. Hay gente que hay determinadas dinteles, determinadas puertas de determinados hogares que deben tener una propiedad física increíble. Tienen la potencialidad de hacer que una vez que se pasa por él, uno le adviene un careto, uno pasa a casa y de pronto, en cuanto abre el hogar, sobreviene un careto y en cambio cuando sale es todo lo contrario, si ya estoy feliz. No puede ser eso, no puede ser. No puede ser que cuando tú entres en casa, uno tiene que entrar a casa con el propósito firme de de alegrar ese rato. Si ya me han fastidiado el día a los demás, pues ya que estoy en casa, no hay que permitir que no lo joroben. Por tanto, y esto es muy importante porque si en la casa no hay alegría, si no hay calor, si no hay hogar, se hace un tedio. ¿Y qué ocurre? Si tenemos más frío en casa que fuera, saldremos fuera a calentarnos. Es evidente, porque el frío es malo. Necesitamos calor. Y el calor humano tiene que ver mucho con la alegría. ¿Cuáles los motivos por los que alegrarnos? Hay un motivo fundamental que es, vamos a ir dando algunas pinceladas sobre los fundamentos de la alegría o el porqué de la alegría. La razón primera de la alegría es el hecho de vivir, de ser hombre, ser persona y vivir. Por mucho que tengamos años, no nos deberíamos acostumbrar al hecho de que hoy vivo. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Da igual los años que se tengan. Da igual los años que se tengan. Comentaba, yo todavía disfruto de mis padres, son mayores, pero mi madre es una de las muchas virtudes que tiene. Muchísimas, pero vamos, tiene una virtud de que siempre yo creo que no recuerdo, y lo digo de verdad, no recuerdo haberle visto un momento de decaimiento, de tristor, nunca en la vida. Ayer mismo, por la mañana, a las 7 de la mañana, mientras desayunábamos los dos allí, yo me levanté, ya se oyó y se levantó como hacer.
Y ya estuvimos allí casi riéndonos y claro, a las 7 de la mañana, digo, y se lo dije, lo prometo que se lo dije, digo, da gusto, mamá, siempre estás... Claro, yo iba con el rosario y digo, ¿cuántos te ha rezado ya? Y 3. Ya me he rezado las 3 partes del rosario. Claro, una persona que a las 7 de la mañana se ha rezado las 3 partes del rosario, ¿cómo no va a estar aquí? ¿Cómo no va a estar aquí? Ser hombre es participar de una aventura fascinante. Fascinante. Es el entrecruce de indeterminación y posibilidad. De algo que no soy y algo que estoy llamado a ser. El hombre se mueve entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Esto desvela nuestros límites, pero también nuestras posibilidades. Somos capaces de autotrascendernos, de ir más allá. Y esta es la raíz metafísica primera de la alegría. Querer alcanzar lo que no se tiene anticipando ya lo que un día tendremos en plenitud. En esta tesitura entre el no ser y el ser, que es el inicio de la metafísica, está también el fundamento de la alegría. Tantas cosas que puedo ser por el hecho de ser persona, tantas cosas que estoy llamado a ser partiendo de que soy persona. El hombre puede alegrarse por muchas cosas, pero la primera alegría es la de ser, la de ser. La de tener la conciencia viva del privilegio que es participar de nuestra condición humana. Ser conscientes de que la vida humana es la mejor aventura. Admirarse, que es mirar dentro, admirarse, mirar hacia dentro. Si alguien no se ilusiona, si no nos ilusionamos por el hecho de ser, es imposible que nos ilusionen las cosas. Y si no me alegro por esto, que es una alegría primera. Esto no significa ser narcisista, todo lo contrario, narcisista, como veremos, no es un ser alegre, porque le falta una de las dimensiones de la alegría, que es la alteridad. La primera razón, insisto, de la alegría es la de ser hombre y la de vivir. Y hay que tener ilusión por vivir cada día, en cada momento. Hay que recuperar lo que alguien llamó el arte de vivir, que es más que morar. El arte de vivir. Y esto es muy importante en los matrimonios y en las familias. Si esto lo hiciéramos, lo primero no serían las quejas, ni el tedio, ni la monotonía. Decía Chesterton que si en realidad hay algo que vale la pena hacerlo a toda costa y de todo corazón. Lo cual vale para cualquier vocación, por supuesto para la vocación conyugal, para la vocación sacerdotal. ¿Vale la pena ser sacerdote? Sí. Pues sí, vale la pena, hay que hacerlo con todo el corazón. ¿Vale la pena vivir la vida conyugal? Sí. ¿Formar una familia? Sí. Pues sí, vale la pena, hay que hacerlo con todo el corazón y a toda costa. La alegría, formar una familia vale muchísimo la pena, tanto que es lo más importante de lo que cada uno de nosotros hacemos en la vida. No hay nada más importante que formar una familia. Y si formar una familia vale la pena, hay que hacerlo con todo el corazón y a toda costa. No debiéramos acostumbrarnos en la familia y en el matrimonio al hecho de que vivimos y existimos. Cuando en la familia viene una adversidad, tantas que han ocurrido en estos años, ¿no? En estos tiempos, tantas pérdidas, tantas ausencias, ¿cómo nos lamentamos y nos sentimos dolor? ¿Cuánto daríamos por tener aquí a los seres que queremos de verdad? ¿Cuánto daría una madre por tener al hijo que perdió? Sin nada más, aunque no tuviera nada más, por tenerlo. O a los padres, o a los esposos. ¿Cuánto darían? No hay que esperar a perder la vista para saber lo que significa ver y valorarlo. Vivir es un privilegio. La vida es un privilegio, no es una amenaza, no es un castigo, es un privilegio. Por tanto, el hecho de vivir es el primer fundamento metafísico de la alegría. El segundo fundamento de la alegría es el amor. La mayor aspiración del hombre es amar y ser amado. En el corazón de todo hombre, estos son anhelos
que anidan de manera radical. Todo lo demás queda en un segundo plano. Ya sabéis aquello que siempre se comenta, debe ser verdad, de la Madre Teresa de Calcuta, que comentaba que de todas las tragedias que he visto, la más dura, la de quien no ama o no es amado por nadie. El ser humano está hecho por amor y está hecho para amar. El amor es el fundamento y el telos de la existencia humana. Ser amado indica una actitud pasiva, de recepción, pero al mismo tiempo, quien es amado se predispone al amor. Muchos de los delitos que hoy se suscitan mucho en el ámbito público y también en el ámbito de la Iglesia, en última instancia tienen que ver, muchas de las personalidades predelictivas o delictivas tienen que ver con la ausencia del amor. El mejor modo de curar a una persona no es corregirlo, es amarle. Los padres en la educación de los hijos, esto es muy importante. Nuestra influencia sobre los demás llega no donde llegan nuestras voces, sino donde llega nuestro amor. La capacidad más importante que tenemos de influir, insisto, sobre los demás, y esto es válido en el matrimonio uno a otro no se corrige regañándose, se corrige por ejemplaridad, a través de la experiencia del amor. Porque cuando corrijo entre dos que están llamados a ser complementarios, me pongo arriba. Y además normalmente corrijo desde arriba, como se hace desde arriba, que es mirando hacia abajo. Claro, entonces ya no es una corrección. La corrección fraterna tiene algunos requisitos. Primero, que me duela el mal. No por lo que a mí me hace, sino por lo que él se hace así. Después, que se haga con proporcionalidad. Después de haber rezado mucho. Con delicadeza en las formas. Buscando. No quedar por encima ni humillar, sino hacer que el otro se encuentre con el bien. Por lo que el bien es en sí para él, no por lo que el bien del otro es para mí. Por tanto, la corrección tiene que hacerse de esa manera, ¿no? Saberse amado es fundamento de la alegría. Y por eso, cuando encuentras a un chaval que se ha enamorado, dices, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y por el contrario, a mí me ha pasado alguna vez, no muchas gracias a Dios, pero ves a novios que se van a casar y los ves con una cara, ¿os vais a casar? Pues menos mal que os vais a casar, ¿no? Sí, hace poquito, hace unos días en el tribunal, preguntándole una declaración, ¿y cómo fue el matrimonio? Y me dijo él, dice, si usted viera las fotos que tengo yo, ya comprendería cómo fue el día de la boda. Y de hecho uno de los testigos dijo, no sabe qué cara tenía él. Tiene una cara de, todos dijimos, pues vaya cara que tiene el día de su boda, ¿no? Si tiene así la cara el día de la boda, no, ¿cómo lo tendrá, no? Pues la alegría y el amor se vinculan. Es difícil vivir un mínimo contenido de alegría y de felicidad si no nos sentimos amados. Sentirse amado es una luz que ilumina el paisaje del vivir y da un tono distinto a la vida. Existe una relación muy estrecha entre sentirse amado y amar. Quien se siente amado se predispone para el amar, y a su vez quien ama fácilmente se sentirá amado. Aquello de San Juan de la Cruz, donde no hay amor por amor y sacarás amor, es una gran realidad. Todos recibimos cuanto damos, y cuanto más nos damos en el amor, más suscitamos amor como respuesta, ¿no? El ser amado y el amar tienen causa de la alegría. En el matrimonio se comparte la vida entera, por eso es fundamental hacer del amor lo esencial. Es fundamental hacer del amor lo esencial. Para que haya alegría en el matrimonio y en la familia es esencial vivir el amor. Por eso los matrimonios, los que lleváis más años, bueno, y los noveles también. A los matrimonios jóvenes hay a los que más hay que cuidar. Es importante volver al amor primero. El Papa Francisco lo ha dicho, lo ha repetido varias veces. Hay que volver al amor primero. Y el amor primero era un amor alegre. ¿Dónde vas? Con mi novia. No decías, ¿dónde vas?
la vida. No. Pues no puede ser decir o pensar, ¿dónde voy? Planazo con mi mujer. No puede ser. Eso no puede ser. No puede ser. Todo eso se tiene que transformar. Hay un libro bellísimo que recomiendo, y no en el teatro, estos días, bueno, durante la pandemia la vi, le hizo José Sacristán, preciosa, Miguel Delibes, Mujer de rojo sobre fondo gris. Hizo una interpretación magistral, magistral. Si pueden, en algún momento lo han repetido varias veces, es un libro muy pequeñito de Miguel Delibes, precioso, precioso. Lo escribe después de la muerte de su mujer y fue el primer libro que escribió después de estar muchos meses sin poder escribir nada. Y dice una frase, hay una frase genial, dice, su sola presencia aligeraba la pesadumbre del vivir. Su sola presencia aligeraba la pesadumbre del vivir. Qué cosa más bonita. Haciendo recuerdo de lo que era su mujer para él que era un hombre tendencial, un poco pesimistilla, los genios tienen esa cosa a veces, ¿no? Y yo creo que el momento más feliz era cuando se ponía a describir de manera tan genial como hace siempre Miguel Delibes, ¿no? Qué cosa más bonita, su sola presencia aligeraba la pesadumbre del vivir. El título de la obra ya es una mujer de rojo sobre fondo gris. Su vida era gris, el único color que había en su vida era su mujer, rojo, intenso, fuego, vivaz. Qué cosa más bonita. Su sola presencia aligeraba la dura tarea del vivir. Hoy he leído en la prensa el matrimonio, el más longevo como matrimonio viviendo del mundo. No sé si será verdad o no, lo he leído en la prensa. 87 años de casados. Tienen 100 y pico años cada uno y viven los dos, ¿no? Y le han hecho una entrevista de cosas muy, muy interesantes. A una persona que lleva 87 años es que escucharle sí o sí. Sí o sí. Diga lo que diga, tiene razón. Después de 87 años, una persona viviendo con otra tiene razón lo que diga, ¿no? Pero decir que, y le preguntaban un secreto, la edad eran, son ingleses, decía que es que siempre nos hemos querido mucho. Qué cosa tan sencilla, ¿no? Y tan genial. ¿Por qué se han llevado? Pues que siempre nos hemos querido mucho. Eso sí que es una explicación bonita de lo que es el matrimonio. Recuerdo también en una ocasión, celebrando las bodas de oro de unos buenos amigos, han muerto ya los dos, de una familia muy querida. Yo le pregunté cuál había sido el secreto de su vida. Entonces el matrimonio ha sido una larga conversación, siempre corta. Que es una frase también de Andrés Morán, ¿no? Es una larga conversación siempre corta. Qué cosa más bonita, ¿no? También puede decir, el matrimonio ha sido una conversación larga entre nosotros que siempre nos parecía corta, ¿no? Los novios son así. Cuando dicen, no, corta tú, no, corta tú. No, corta tú, no, venga, corta tú. Después de casar dicen, bueno, los esposos, ¿qué esfuerzo hace un novio para seguir la larga conversación de su novia? Para que no le pille que se ha perdido en el camino. Y después, maridos, empieza la mujer a hablar y nos quedamos en la primera expresión. Y de vez en cuando se hace un comentario. ¿Dónde estaba este? ¿Dónde estaba? ¿En qué parte te has quedado? El hombre se alegra fundamentalmente del amor y se entristece por su ausencia. El corazón es tan grande que las cosas no le son insuficientes. Pretendemos que nos van a dar alegría las cosas, pero el corazón no está hecho para cosas, sino está hecho para amar. Las cosas nos distraen, nos entretienen, pero siempre hay que volver al hombre para que nuestro corazón alcance su peso y hondura. Solo el amor a otra persona puede barruntar un horizonte infinito de ilusiones y de alegría verdadera. Si en nuestro matrimonio no hay alegría, es porque el amor falta. Así, muy sencillo. Diagnóstico muy simple, de médico de cabecera. ¿No hay alegría? Falta el amor, hijo.
Igual en la familia. Por eso hay que restaurar el amor. Hay que hacer que vuelva a ser un amor y una entrega desinteresada. Volver a vivir esto. Te quiero por ser tú, no por los méritos que haces. No porque te lo merezca. Y no porque me intereses. Así es como me ama. Dios me ama no por mis méritos. No porque me lo merezca. Ni deja de amarme cuando no me lo merezco. Dios me ama porque es Dios. Le da la gana. Te amo para hacer en ti la voluntad a la que estás llamado que haga. Estoy en la vida para darme a ti, para acogerte como eres, no como me gustaría que fueras. No es, si cambias, estoy dispuesto a amarte, sino, te voy a amar para que cambies. Es muy distinto. Es muy distinto. La alegría y el hecho de vivir, la alegría y el amor. Otro punto, que es la alegría y el sentido de la vida. Decía Pilar Marías que la vida humana se caracteriza por la pluralidad de trayectorias entrelazadas argumentalmente. Pluralidad de trayectorias entrelazadas argumentalmente. El argumento de la vida es fundamental con las películas. Pónganse a ver una película sin argumento ninguno. Acaba la película y dice, ¿de qué iba la película? Todo hombre realiza un proyecto. No es que tengamos proyectos, es que soy proyecto. Es lo que Julián Marías también llamaba la condición proyectiva de la existencia humana, ¿no? Esa condición futuriza de la existencia humana. La vida no se improvisa, aunque vivamos improvisadamente muchas veces. La vida se programa. Y el matrimonio no se puede improvisar, se tiene que programar. Muchos matrimonios funcionan mal porque no han programado nada. No han programado nada. Entonces van, bueno, a lo que vaya surgiendo. Hechos aislados, inconexos, justapuestos, pero nada que los vertebra. No hay una trama del vivir. Quiero ir allí. Y por tanto, como quiero ir allí, aunque un día me vaya un poquito, sé que voy allí. Es muy importante dotar la vida de argumentos y es muy importante definir lo que quiero y estoy llamado a ser. La vida de una persona se resuelve en sus convencimientos y en sus argumentos, siempre con firmeza y constancia. Si no organizamos nuestra vida, si no le damos sentido, se corre el riesgo de sentirnos perdidos, sin rumbo y desorientados, sin saber a qué atenernos, sin norte en la vida. Es un problema de las personalidades inmaduras, que son fundamentalmente, y es una de las identidades de la cultura moderna. La cultura moderna se hace de absolutización del aquí y ahora, del presente, la inmediatez. Sí, pero ¿y hacia dónde nos dirigimos? Se parecen mucho los matrimonios a aquellos que se ponen en un coche en el que entran bien vestidos, bien equipados, un buen coche que camina mucho, y si van diciendo el uno al otro, qué rápido vamos en este coche. Pero después de caminando mucho tiempo, alguien pregunta, ¿y a dónde? No importa, pero vamos rápido. Pues eso es lo que le pasa al hombre moderno, que le gusta tener muchas experiencias, muchas. ¿Hace qué? Lo importante es tenerlas. Mientras se puedan tener, porque después hay muchas cosas que ya no se pueden tener. ¿Y entonces qué pasa? Pues sobreviene lo que sobreviene, que es una extraordinaria tristeza. La experiencia nos dice que muchas relaciones amorosas están cargadas de improvisación. Se vive a lo que va saliendo, a las circunstancias, pero no hay una trama, insisto. El mejor modo de argumentar una vida es vivirla como una vocación. Y el matrimonio es una verdadera vocación. En el sentido literal, es una llamada. Y como toda llamada, viene de alguien y para algo.
Dios nos ha llamado en el matrimonio y os ha llamado para que seáis una sola carne, una unidad de vida y amor. Esa es la llamada, como anticipo de la transformación radical que se producirá cuando el Señor nos llame. Un cuarto aspecto, la alegría y la razón de vivir, la alegría y el amor, la alegría y el sentido de la vida. Un cuarto aspecto, la alegría y la virtud y el bien. El hombre se define por sus actos. La reiteración de actos positivos es causa de hábitos y la reiteración de hábitos producen virtudes. La reiteración de actos negativos producen vicios y la reiteración de defectos y la reiteración de efectos, vicios. ¿Qué es una virtud? Es un hábito operativo bueno, decía en la escolástica, un hábito operativo bueno. Muy bien, la felicidad del ser humano depende mucho de la virtud. No se puede ser feliz en el vicio, ni se puede ser feliz en el pecado, ni hay felicidad en estas realidades negativas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no está hecho para eso. Mis ojos están hechos para la luz y mi paladar para degustar lo bueno. Y el corazón está hecho para amar el bien. Si la inteligencia busca la verdad y los ojos la luz, la voluntad busca el bien, desea, lo anhela, lo ansía. La felicidad del hombre depende muy directamente de ese proyecto concreto que se haga de hábitos operativos buenos, de virtudes. Para ser feliz el hombre tiene que encontrarse con la bondad. De hecho, las personas más felices del mundo son los buenos. No los ricos, no los sabios, los buenos. Lo más admirable de una persona es la bondad. El ser humano más admirable es aquel que es más bueno. Lo que más debiéramos... Nos sorprenden muchas cosas de nosotros. Nos sorprende la inteligencia, pero lo que más debería suscitar en nosotros admiración es la bondad, la bondad. La virtud no es una cualidad pasajera, es un hábito, como os he dicho. Para conseguirla hay que reiterar muchos actos en un mismo sentido. Cuando hacemos actos de bondad, reiterados y muchos, se siente una gran satisfacción personal. Y está muy cercana a la felicidad. Nadie puede ser feliz si no es virtuoso. Nadie. Hay más alegría en dar que recibir, nos dice el Señor. El que quiera ganar su vida, que la pierda. La alegría es dando como se recibe y olvidándose de sí, como el hombre se encuentra así. Toda virtud, en cuanto se dirige hacia lo mejor, hace al hombre más libre, lo va perfeccionando, lo va puliendo. Y el hombre virtuoso es un hombre feliz. Está en camino de felicidad. Una felicidad que siempre se vivirá aquí como anticipo de la felicidad eterna. Beatos, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Qué es un beato? Un feliz. ¿Y dónde pone la felicidad del Señor? Pues bienaventurados, felices, los pobres, los sencillos, los humildes, los que sufren, los perseguidos, los que trabajan por la paz, los limpios de corazón, los que trabajan por la justicia. Lo que significa que si quiero ser feliz, tendré que poner estos valores y estas virtudes, que son más que valores, estas virtudes. Pues es muy sencillo. Si es que a lo mejor no somos felices, quizás porque nos hemos alejado de esto. Esto es muy importante, por ejemplo, para los jóvenes. Muy importante. Los jóvenes de hoy no son peores que los de ninguna época. Hay gente fantástica, chicos y chicas fantásticos. El ser humano es siempre más o menos igual. Hay algunas circunstancias negativas, bueno. Lo que es muy importante es suscitar en los jóvenes ojos hacia el bien.
porque lo que se le proyecta son otros ojos. Ayer comentaban en la COPE que el 80% de niños de 8 a 12 años ya han visto pornografía. El 80%. Es tremendo. Me imagino que los padres que tienen dirán, no, eso no puede ser porque los míos no. Y mis nietos no. Ya. Claro, si los ojos de un niño ya se acostumbran a ver, ¿cómo después van a amar? Es imposible. Nadie que no tenga ojos para descubrir el arte saborea la belleza de una obra de arte. Yo recuerdo que de muy niños, en el seminario menor yo estuve, nos empezamos en el coro a cantar. Y aquello que de niños nos parecía un rollo, a los ensayos del coro, después se suscitó un gusto por la música en nosotros, que nos ha acompañado siempre. Un gusto por la música. Los que tienen el don de saber pintar y tienen los ojos para descubrir la belleza de un cuadro, sus ojos están descubriendo eso. ¿Cómo se va a amar a una mujer si los ojos no se habitúan a eso? Es imposible, es imposible. Después dirán, no, es que lo casamos por amor. Ya, muy bien. Menos mal que os caséis por amor. Que si no, duraríais un día. Cada vez duran menos y se casan por amor. Curioso. A ver si es que lo que llaman amor quiere decir otras cosas, ¿no? Muy importante la virtud, el bien. La felicidad descansa en un comportamiento que se dirige hacia el bien, hacia la virtud, en medio de las dificultades y los problemas de la existencia, que no fallan. Los problemas los tenemos cada uno de nosotros. Si conforme uno va cumpliendo años se da cuenta que los problemas no hay que buscarlos, vienen, ¿verdad? Sea de una naturaleza de otra, bueno, cada uno tiene una persona, bueno, pues, la virtud hacia al hombre, fijaros, esto es muy importante. La virtud hace al hombre dueño de sí y el vicio lo hace esclavo. Hoy se habla mucho de la libertad, está muy bien. Y es muy importante la libertad. Nosotros somos unos privilegiados. Tenemos libertad exterior. No tenemos coacción. Podemos movernos. Podemos pensar. Aunque decimos a veces, pero pertenecemos a ese grupo del mundo que tenemos el privilegio de ser libres. Hay muchos lugares en el mundo donde esto no pueden decir. Ser libres es muy importante. Cuando nos han encerrado, hemos visto lo importante que es salir a dar un paseo. Yo recuerdo en pleno confinamiento, cuando fui al pueblo a ver a mis padres, que ese mes están allí, tenía un salvoconducto para ir, además, cuando iba al pueblo, me fui al campo a dar un paseo yo solo. Y me suscitaba emoción poder estar paseando por el campo, solo, algo maravilloso. Ser libres es muy importante. Ojalá no perdiéramos nunca la libertad. Pero una libertad más difícil de conseguir que la libertad exterior, que es la libertad interior. Y si la libertad exterior es fruto de ausencia de coacciones, la libertad interior es fruto de la ausencia de apegos. Es decir, la libertad interior se hace de desapegos. San Ignacio lo explica muy bien en los ejercicios espirituales. Y para ser internamente libres, hay que ejercitar la voluntad, la renuncia, el sacrificio. El resultado de la libertad interna es la autoría de uno mismo. Ser dueño de uno mismo es muy complicado. Es fruto de un combate. San Pablo lo expresa, combate. El Señor dice, vengo a sembrar fuego. Ese combate que habla en San Pablo, entre la carne y el espíritu como conceptos de confrontación. Por tanto, nadie que no luche, que no tenga el espíritu tensado, puede ser internamente libre. Nadie. La libertad no se hace uno tumbado y que me las den aquí. No, para ser libres hay que luchar, Porque si tú no luchas, el otro lucha, el enemigo lucha. Y esto hay que estar siempre preparado, ¿no? Para la lucha. Hay que estar bien dispuesto.
frente a la egolatría que entristece, la virtud alegra. Muchos matrimonios están tristes porque uno de ellos o los dos siempre están dando vueltas en torno a sí. Yo, mí, me, conmigo. No me respetan como merezco, no me valoran como merezco, no me ponderan, no tienen en cuenta la cantidad de cualidades que tengo. Es todo centrado en mí. Es autorreferencial. Uno de los problemas de la cultura moderna es la autorreferencialidad. El ensimismamiento. El ensimismamiento, es decir, estar en sí, yo, mí, me, conmigo. No hay más pronombres personales. Yo, mí, me, conmigo. Y todo gira en torno a mí. En torno a mí. Todo es en torno a lo que yo voy configurando. Quinto aspecto. Este es menos de otra naturaleza, que es el binomio trabajo y alegría. Nosotros dedicamos mucho tiempo a trabajar, debiéramos. Y el trabajo y la alegría son términos que no casan mal, no deberían casar mal. Parece como si el trabajo se relacionara con la obligación, con el deber, con el esfuerzo, con el cansancio, y como si fuera un desideratum entremezclar alegría y trabajo. Sin embargo, es un binomio que puede conjugar felizmente. La alegría por un regalo es fugaz. La alegría emparejada al trabajo siempre se retroalimenta. Nosotros es verdad que el trabajo es un don, y los que no lo tienen saben hasta qué punto lo es. Poder trabajar es un don, es un privilegio, ¿no? Y es muy importante. Pero hoy a veces se tiene un carácter meramente instrumental del trabajo. El trabajo como algo que me permite vivir bien, ganar y vivir bien. No es este el sentido del trabajo. O el trabajo como un mal evitar y, por tanto, solo en tanto en cuanto. Esto es una concepción exclusivamente materialista del trabajo, muy ligada al pensamiento marxista. Los sindicatos actuales tienen esta concepción del trabajo. Pero el cristianismo